En México era una práctica común que empresas de la iniciativa privada hicieran acuerdos, tuvieran complicidades con expresidentes de México, con funcionarios de alto nivel del gobierno federal, de los gobiernos estatales, con gobernadores y también con presidentes municipales, con funcionarios de los tres niveles de gobierno, a través de cuyos acuerdos hacían grandes negocios al amparo del poder público, del poder político, del poder del gobierno, y así sustraer el erario público para enriquecerse de manera ilícita. Empresas que servían como fachada, empresas fantasma, facturas apócrifas, una forma aparentemente legal de llevarse el dinero del pueblo. Esto es algo que está combatiendo la cuarta transformación. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer cómo es que operaba esta red de complicidades, resultado de lo que López Obrador llama la política neoliberal. Quédate a conocer los detalles de cómo se encuentra el mundo empresarial mexicano en este terrible tema de la corrupción. Que tengo el informe que fue Claudio X González el que produjo la información de Mexicanos a Favor de la Corrupción. Esa es su asociación. Entonces, les molesta mucho todo lo que hacemos para que no haya corrupción y tratan de desinformar, de manipular la información. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Era una práctica muy común que gobiernos, tanto del PRI como del PAN, cuando tuvieron en su poder la presidencia de la República, hicieran jugosos negocios con algunas empresas, con integrantes de la iniciativa privada en México, para poder sustraer el erario público, y era de todo conocidos que había pues empresarios que se prestaban a este tipo de negociaciones oscuras al margen de la ley, pero que obviamente a través de la creación de empresas fantasmas, de facturas falsas, apócrifas, sustraían el erario público, y así muchos se enriquecieron a lo largo de sexenios, de décadas, sobre todo en lo que López Obrador ha llamado como la política neoliberal. Y esto obviamente ahora es algo que se conoce ya de manera pública, y que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se está dando a conocer muchísima información de empresarios que estuvieron coludidos con funcionarios de primer nivel. Estamos hablando del gobierno federal, de gobernadores y de presidentes municipales que hicieron acuerdos, muchos de ellos desde tiempos de campaña, en donde los empresarios pues aportan dinero al que es candidato o candidata a cambio de que puedan también tener un pedazo de esa rebanada de pastel que es el presupuesto, el erario público. Es una práctica que pues era a todas luces conocida por amplios sectores de la sociedad, pero que nunca se había expuesto tan claramente en la mesa de la opinión pública y al conocimiento de la sociedad. Hoy podemos ver cómo estos lazos de complicidad pues comienzan a manifestarse, y sobre todo aquellos empresarios que vivían del erario público, que hoy se han convertido en acérrimos adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, principalmente coaligados con el Partido Acción Nacional. Es por eso que es importante dar a conocer esta información. Se han impuesto multas a 131 empresas por 1,423 millones de pesos entre enero y septiembre de este año, del 2019, y del total de empresas sancionadas, 100 al menos están inhabilitadas para las licitaciones. Y es que antes este asunto de la licitación pues también se manejaba de manera discrecional, de acuerdo a los intereses del gobernante en turno, sea del ámbito federal, estatal o municipal, siempre
obviamente producto quizás de una amistad con el empresario o de acuerdos que emanaron justamente en tiempos electorales o por simpatías de ideología política. Y bueno, esta información dice que entre enero y septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública impuso multas a 131 empresas que suman un total de 1.423 millones de pesos, lo que significa 25.4% más que lo reportado en igual periodo del año pasado, y la cifra más alta para un lapso similar en el registro del gobierno federal. Esta cantidad considera los 543.5 millones de pesos que debe pagar la constructora brasileña Odebrecht por los actos de corrupción que se adjudican en procesos de contratación con Pemex, cifra que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Era tal la corrupción y la impunidad, las complicidades en gobiernos anteriores, que de verdad que resulta insultante todo el dinero público que sustrajeron de las arcas del erario público y que muchos empresarios se enriquecieron. Uno de ellos, obviamente, ha sido ya uno de los enemigos públicos declarados de López Obrador, Claudio X González, que ha utilizado asociaciones civiles, obviamente, para pues también tener esa relación política con los gobiernos tanto del PRI como del PAN, y ha sido uno de los principales artífices de esos amparos que se hicieron en contra del aeropuerto de Santa Lucía, uno de los proyectos más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ya obviamente dio el banderazo y ya está en marcha. Bueno, también se encuentran consideradas empresas como Grupo Fármacos Especializados, Bioestéril, Desarrollo de Infraestructura ICG, Grupo JAEP y Technip México. Todas estas empresas fueron sancionadas por irregularidades en sus contratos de obra pública. En 7 meses iniciamos más del doble de las investigaciones que el año pasado. Nos ganamos la confianza ciudadana, pues incrementó 40% las denuncias por hechos de corrupción. Esto aseguró Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, en una actividad que realizó de manera conjunta con la Comisión Federal de Competencia Económica. Así que del total de las empresas multadas por la función pública, 100 ya fueron inhabilitadas para participar en próximas licitaciones del gobierno, con plazos que van desde los 3 hasta los 3 años, dependiendo de la falta cometida. El mayor monto de multas impuestas corresponde a Pemex, pues de 7 empresas sancionadas suman 1.372.6 millones de pesos, prácticamente 96% del valor de todas las multas registradas en la Secretaría de la Función Pública. Si es por número de empresas castigadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social lidera la lista con 34 compañías, le sigue la Secretaría de la Función Pública con 30, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México con 11 y la Secretaría de la Defensa Nacional con 9 firmas. Así que es el combate a la corrupción que anunció obviamente Andrés Manuel López Obrador. Este cuadro pues nos da una idea de que pues es lo que está ocurriendo en también este saneamiento de la vida empresarial en México, que si bien López Obrador ha expresado su respeto a la iniciativa privada, dice, y creo que ahí todos debemos de estar de acuerdo, que la corrupción debe de terminar en todas las áreas de la sociedad, no solo en la política, no solo en el gobierno, es decir, no solo en la administración pública, sino también en todas las áreas de la sociedad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un reto sin duda fundamental con magistrados, jueces que se prestaron a estos actos de corrupción y por medio de esta actividad fuera de la ley, obviamente muchos se enriquecieron. Son pues este cuadro que estás viendo aquí en pantalla te da una idea de las sanciones, de las irregularidades y de cuáles son las empresas más afectadas. Pero bueno, sobre este asunto en particular, el responsable de la unidad de inteligencia financiera que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, dio a conocer cómo era el operandi y llama mucho la atención lo que explicó. Escuchemos.
Efectivamente, lo primero que quisiéramos destacar por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera es la labor de coordinación entre el Servicio de Administración Tributaria, la UIF y la Procuraduría Fiscal de la Federación, en este caso en particular de combate a las empresas fachada y a las factureras. Por un lado, se trata de empresas que son utilizadas particularmente para los casos de corrupción política, y en segundo lugar estaríamos hablando de modelos y problemas en materia de defraudación fiscal. Efectivamente, como se puede ver en la lámina, estamos viendo una empresa que originalmente tenía un giro relacionado con textiles y que también tiene un cambio hacia actividades en materia de construcción. Estamos viendo además cómo hay operaciones en efectivo, más de 300 millones en este caso en particular, y también traspasos, incluso de transferencias internacionales a Hong Kong, a China, entre otros lugares. Y también en este mismo orden de ideas, otro asunto que salta, pues ahora sí que a la discusión pública y que ha sido motivo de debate, son las condonaciones, la forma en cómo el SAT se prestaba también vía este tipo de arreglos entre políticos y empresarios, funcionarios, para poder beneficiarse también en no pagar impuestos. Un terrible mal en México que mientras los ciudadanos mexicanos pagamos impuestos, pues había empresas ricos, millonarios que trataban de evadir obviamente esta responsabilidad. El SAT explica cancelación de adeudos a supuesto operador, por ejemplo, de este grupo delictivo y a dueño de FICREA. Margarita Ríos Farhat, jefa del servicio, dijo que en realidad el trámite que se realizó es una baja contable, una operación que está prevista en el Código Fiscal de la Federación. Y bueno, el sistema de administración tributaria no condonó ni perdonó adeudos fiscales a ningún contribuyente en la presente administración. Esta declaración se da luego de que se publicara una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, asociación civil que preside Carlos X González, pues empresario acérrimo adversario de Andrés Manuel López Obrador, la cual señala que se habían cancelado adeudos fiscales por un monto mayor a los 126,000 millones de pesos entre agosto y octubre de 2019. La funcionaria explicó que el servicio lleva a cabo un tipo de trámite llamado baja contable, es decir, créditos fiscales que cumplen con dos requisitos: son inexistentes o no se pueden cobrar porque no hay bienes. Y bueno, esto llama mucho la atención porque estas bajas son informadas tanto a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda como a la Procuraduría Fiscal de la Federación, un proceso que no se hacía en administraciones anteriores para que esas instituciones avisen al SAT si los contribuyentes con esos créditos cancelados sí tienen bienes o hacen operaciones. La investigación de esta asociación civil de Claudio X González señaló que entre los contribuyentes están personas relacionadas con esta actividad ilícita del narcotráfico, empresas de la estafa maestra, incluso el dueño de la financiera FICREA. También detectó que Manuel El Mono Muñoz Luébano, quien se declaró culpable mayo pasado por estos delitos de lavado de dinero y que sería el presunto operador de este grupo delincuencial, recibió una cancelación de un adeudo fiscal por un monto de 92 millones de pesos. Bueno, sobre este tema, la propia funcionaria refirió y respondió a estas acusaciones. Dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se va a prestar a las prácticas de anteriores gobiernos. Escuchemos. Por supuesto. A ver, es que el tema de las condonaciones, cuando se viene estos temas de las condonaciones masivas de impuestos en la ley de ingresos del 2000, 2006 y 2012, pues tiene un pequeño efecto recaudatorio a corto plazo. Porque como es, por ejemplo, en las últimas dos les condonó el 80% a cambio de me paguen el 20%. Pues tienes ahí como más vale pájaro en mano ciento volando, como que esa es la lógica y por eso algunas personas hablan de eso en términos de incentivo. Para nosotros no es un incentivo precisamente porque genera un problema pues de índole filosófica a la sociedad y por qué yo contribuyo y por qué yo no, si prácticamente para ser acreedor al beneficio hay que estar retrasado o hay que deber. Entonces los que siempre están cumplidos pues nunca van a ser acreedores al beneficio, ¿no? Entonces ese problema. Pero ahora, ¿qué hoyo cubre?
pues no sabría decirte qué hoyo cubre y sería una responsabilidad, porque como no se previó para este sexenio, o sea, nunca se contempló, pues no hubo como un estudio. Nosotros recibimos lo pendiente por cobrar y estamos cobrando lo pendiente por cobrar y haciendo todas las facultades que en justicia provee el Código Fiscal de la Federación para lograr cumplirla a la nación con ese propósito. Entonces, hablar de cifras de cuánto se esperaba, pues es como si nosotros tuviéramos tenido ya un separado para condonar. Se me haría un poco irresponsable. Y con el tema del otro que me preguntó, ¿qué? Sí, de la facturación falsa. Le decía yo que son más o menos 100,000 millones que si esperaban entonces recaudar adicionalmente esos 100,000 millones en 2020. ¿O cuál sería la cifra? Tema de la facturación es el falsa dato que me gustaría que nos comparta. tiene unas aristas muy interesantes, porque no nada más lo que la nación deja de percibir cuando hay dinero efectivamente ahí, que pues lavado de dinero, porque también hay falsedad, ¿no? Las operaciones se simulan como tales y el dinero nunca existe, lo cual era simplemente una medida para erosionar la base gravable y pues pagar menos de lo que te hubiera tocado pagar. Pero tiene muchas aristas el tema de la facturación falsa. No tiene un efecto recaudatorio, pero quizá también últimamente pueda tener un efecto incluso, pues a dónde va a dar todo ese dinero, ¿no? De corrupción, no lo sabemos, ¿no? Pero es demasiado. Proyecciones, es que insisto, nosotros tratamos de manejarnos con datos muy duros, y esos son los datos muy duros que le damos a la Secretaría de Hacienda, y ya los técnicos en prospectiva y proyecciones, economistas, pues ya le dan ese valor. Nosotros pues estaríamos como que haciendo un doble juego, dando nosotros una proyección de cuánto. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando. Ahorita terminando esta conferencia vamos a hacer el corte de caja que nos han preguntado mucho sobre cómo vamos con Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera sobre esta estrategia que estamos siguiendo en el caso de factureros. Y pues es que ahí estamos dependiendo también de nosotros simplemente bajamos sellos, no puedes seguir facturando. Eso detiene la Unidad de Inteligencia Financiera, congelará las cuentas, de ahí van las denuncias penales, y pues de ahí a qué se traduce exactamente en recursos, pues es difícil de cuantificar también, porque el dinero entra a la TESOFE. Entonces, ¿por qué vino? O sea, simplemente lo registras como por RFC. No sé si ya más o menos, ¿sí? Gracias. Gracias. Sí, yo te contesto también en lo general, porque esto es muy importante. Miren, nosotros nos comprometimos y estamos cumpliendo a no aumentar impuestos, a no crear impuestos nuevos, a no aumentar en términos reales el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, a no endeudar al país o a aumentar el monto de la deuda. Entonces, para cumplir con eso, estamos tomando en cuenta de que va a mejorar la recaudación y que vamos a ahorrar por el combate a la corrupción, por la austeridad. Y en el combate a la corrupción, ¿sí?, incluimos la evasión fiscal.